Que la verdad es de todos. 12 del día en punto, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. En el Hospital San Juan Bautista de Cajibío, en el departamento del Cauca, sigue la evaluación de los daños generados por el ataque con explosivos que se registró en las últimas horas. De acuerdo a las autoridades, el personal de la salud se refugió en la sala de hospitalización para poder protegerse del ataque. Estefanía Toledo tiene la historia. Miguel, a esta hora tanto trabajadores del Hospital San Juan Bautista como los habitantes del municipio de Cajibío y las autoridades se encuentran recolectando los daños y escombros provocados por las 3 explosiones registradas en el ataque terrorista perpetrado en las últimas horas en este municipio. También se está haciendo la caracterización de las viviendas que resultaron afectadas para determinar el nivel de daños y también iniciar la distribución de ayudas humanitarias. La secretaria de Salud del departamento del Cauca, Carolina Camargo, entregó un reporte de cómo se vivieron esos minutos de angustia dentro del hospital. Donde salieron afectadas el techo, las ventanas. Afortunadamente no tenemos reporte de personas heridas, pero sin embargo esto genera una afectación psicológica al personal sanitario de la comunidad. El personal sanitario tuvo que resguardarse en las instalaciones de la estación de enfermería del servicio de hospitalización. Por otra parte, el gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, a través de su cuenta de X rechazó lo ocurrido y calificó este hecho como injustificado, pues desconoció los límites humanitarios que protegen la vida y la dignidad de la población en esta zona del departamento del Cauca, Miguel. Estefanía, muchas gracias. Hablamos de otro de los hechos de orden público que se registró este fin de semana y fue el que tiene que ver con los supuestos enfrentamientos entre facciones de las disidencias de alias Iván Mordisco y también de alias Calarcá, esto en el Guaviare, en el sur del país, y que habrían dejado 20 muertos. Desde el gobierno ya hay reacciones a estos enfrentamientos, Sebastián. Miguel, pues se trata de Gabriel Rendón, viceministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior, el cual aseguró que desde el ministerio lamentan y rechazan estas acciones en donde siguen muriendo jóvenes que en su mayoría han sido reclutados forzosamente por estas disidencias, que seguirán, según él, como gobierno del cambio buscando diferentes opciones para que esto no se siga presentando, y además dijo que hacen un llamado energético, según sus palabras, a los actores del conflicto para que cesen todos los actos de violencia que no representan ningún espíritu revolucionario y que por el contrario son narcotraficantes al servicio del gran capital ilegal internacional, Miguel. Sebastián, gracias. Pues las autoridades siguen investigando qué fue lo que pasó allí en el sur del país, allí en el Guaviare. Las imágenes que se conocieron en las redes sociales son terribles, de cuerpos que habrían sido asesinados a quemarropa. ¿Qué dicen? ¿Cómo van las investigaciones? Paula Belalcázar. Buenas tardes. En la última confrontación de las disidencias bajo el mando de Mordisco y Calarcá, cerca de 30 disidentes fueron asesinados a quemarropa. En las últimas horas, en medio de un consejo de seguridad extraordinario, se decidió que se va a disponer de un vehículo para recoger a los cuerpos en el sector de La Paz, en el municipio del Retorno. El ejército, la policía, la armada y las autoridades del departamento continúan en un puesto de mando unificado permanente, sobre todo verificando la alerta hecha por la comunidad ante la eventual presencia de artefactos explosivos. Fue por eso que un grupo expertos en desactivar explosivos de la Brigada 22 del Ejército Nacional hace presencia en la zona. Blue Radio habló con Jorge Mantilla, experto en conflicto armado, quien explica todo lo que sucede en cuanto a las dinámicas de los grupos armados y la gobernanza que ejercen en esta zona del país. Allá hay una gobernanza armada por parte de estos grupos que además afecta enormemente la vida de las comunidades, la vida de las juntas de acción comunal, las lógicas de las economías locales, teniendo en cuenta que, por ejemplo, estas comunidades o el Guaviare fue uno de los primeros lugares donde estas disidencias empezaron, por ejemplo, a carnetizar a la población civil. Alias Calarcá sigue sentado en diálogos con el gobierno nacional, pero su pelea por el acaparamiento de las tierras y las rentas de la economía cocalera continúa su curso. Simultáneamente, las disidencias de alias Mordisco quieren controlar esa misma zona del departamento del Guaviare. Gracias, Paula. Cambiamos de tema a las 12 del día, 4 minutos, y hablamos ahora de las elecciones atípicas que se están adelantando en el municipio de Girón, en el departamento de Santander. Allí miles de personas ya han asistido a las urnas, ya han ejercido su derecho al voto. Alex Salamanca.
Así es, Miguel. Con más de 500 hombres de la policía y apoyo del Grupo Undemo ante desórdenes que se puedan registrar, se brinda acompañamiento en las elecciones que están siendo acompañadas por la Procuraduría, Consejo Nacional Electoral y demás entes territoriales. Los quinoneses han ejercido su derecho al voto desde tempranas horas de la mañana y, sin embargo, 5.400 stickers alusivos a un candidato fueron decomisados. Óscar Hernández, secretario del Interior del departamento. Una adulta mayor que estaba siendo acompañada, desafortunadamente en el ingreso a su colegio donde iba a hacer la votación, se cayó. Se han colocado hasta el momento 4 comparendos por una riña en afuera del colegio y la incautación de 5.400 stickers a una campaña. Se espera que los habitantes continúen acudiendo a las urnas en el transcurso de la tarde, dado que son más de 131.000 personas las inscritas, donde 68 son mujeres y 62 son hombres. Muy bien, Alex, muchas gracias. Seguiremos muy atentos a cómo avanzan estas elecciones atípicas allí en Girón, en el departamento de Santander. Hablamos ahora de la crisis en la salud, que sigue también presentando casos en Antioquia. Allí, pacientes con VIH tienen que pagar medicamentos de cerca de 2 millones de pesos porque la EPS no se los está entregando a tiempo. Precisamente en Blue Radio conocimos el testimonio de uno de los afectados. Melissa Álvarez, usted habló con estas personas, con estos pacientes. Buenas tardes. Miguel, así es, con las buenas tardes. En medio de esta alerta que ha hecho la gobernación de Antioquia por las deudas por cerca de 8 billones de pesos que tienen las EPS, especialmente intervenidas con hospitales y clínicas del departamento, se conocieron las afectaciones que están teniendo los pacientes con graves enfermedades. Ellos están teniendo que sacar de su propio bolsillo para los tratamientos. Se trata de los pacientes afiliados a la nueva EPS Isavia Salud, VIH positivos, quienes no reciben hace varios meses sus medicamentos, sumándose así a los diagnosticados con diabetes, cáncer y osteoporosis de esas mismas entidades. Blue Radio conoció el caso de un paciente con el que conversamos y prefiere reservar su identidad y a quien desde noviembre le está teniendo que pagar pues alrededor de 2 millones de pesos para comprar sus tratamientos. Esto dijo. Eso nos afecta mucho en nuestra salud porque no podemos ni debemos interrumpir los tratamientos. Para nosotros es un choque muy fuerte porque los medicamentos, algunos son muy costosos en su mayoría, y entonces teníamos que tratar de conseguirlos de forma particular para no quedar entonces sin el tratamiento. La Fundación Raza alertó que algunos de estos pacientes en el departamento de Antioquia, afiliados a las intervenidas, completan hasta 4 meses sin tratamiento. Miguel. Melissa, muchas gracias. En la gobernación del Huila están atendiendo con maquinaria amarilla a 10 municipios que han sido afectados por las lluvias de los últimos días allí en el departamento. Las vías rurales colapsaron y ya tienen perjudicadas a cientos de familias campesinas allí en el departamento, en esa zona del sur del país. Nos informa Julio Díaz Sánchez. Con el Banco de Maquinaria Amarilla, la gobernación del Huila viene adelantando labores de mantenimiento vial y la recuperación de sectores críticos de vías terciarias que han sido obstruidas por deslizamientos de tierra a raíz de las fuertes lluvias de las últimas 2 semanas en 10 municipios del departamento. El secretario de Vías e Infraestructura del Huila, el ingeniero Andrés Camilo Cabrera, explicó en Blue Radio que los trabajos de remoción de tierra y lodo se han priorizado en los municipios donde cientos de familias campesinas y zonas cafeteras han resultado afectadas por las emergencias. La maquinaria está atendiendo emergencias y removiendo derrumbos para recuperar las vías en Acevedo, Pitalito, Baraya, Colombia, Yaguará, La Plata, Oporapa, Gigante, Isnos y Suaza, con presencia permanente en veredas, corredores viales y puntos críticos donde la comunidad más los necesita. Cabe recordar que en diciembre del año anterior la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo hizo entrega de 13 unidades de maquinaria amarilla entre retroexcavadoras y volquetas para atender emergencias viales y demás necesidades de las comunidades rurales en el Huila. Julio, gracias. Vamos ahora a la ciudad de Barranquilla porque la Sociedad de Ingenieros del Atlántico manifestó su preocupación frente a las recientes decisiones del gobierno nacional relacionadas con la política de peajes y la terminación anticipada de concesiones viales, en particular la que corresponde al corredor entre la ciudad de Cartagena y la ciudad de Barranquilla. ¿Qué están diciendo desde la Sociedad de Ingenieros? Alejandro Rosales. Miguel, el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico le solicitó al gobierno que en su nuevo plan se garantice para esta vía específicamente el mantenimiento técnico adecuado y las inversiones necesarias.
que se garantice, porque es una vía muy importante, un corredor de carga, los dineros, ya sea a través de otra concesión, a través de una iniciativa público-privada, a través de que los peajes que se recauden sean invertidos acá en la vía, que se garanticen esa inversión. Añadió Scorsia que desde la ingeniería estas decisiones no pueden analizarse como hechos aislados ni exclusivamente coyunturales, sino que se trata de determinaciones que pueden tener efectos estructurales de mediano y largo plazo. La terminación anticipada del contrato que opera el corredor de carga entre Barranquilla y Cartagena fue formalizada en diciembre de 2025 tras un acuerdo de transacción entre Autopistas del Caribe y la ANI que puso fin al contrato de concesión. Alejandro, gracias. Y escuchen esta historia. Una extraña desaparición de un profesor universitario en Bogotá tiene en alerta a las autoridades, pues el docente se perdió desde el pasado 15 de enero y su familia cree que pudo haber sido víctima de un paseo millonario. ¿Cómo es la historia? Pablo Arango. ¿Qué tal? Un saludo para los oyentes de Blue Radio. Hay preocupación entre la familia del profesor universitario de comunicación del externado Neil Felipe Cubides, que desde el pasado 15 de enero, es decir, hace 3 días, se perdió en Bogotá. Resulta que él salió y un video lo muestra saliendo de su casa precisamente con la esposa y con su hijo de 10 años de edad para una cita médica en la clínica del Country. Allí justamente su mamá y el niño se quedaron en la cita médica y él salió a comprar unos medicamentos y hasta ahí se perdió su rastro. Un video lo muestra subiéndose a un taxi, pero lo más extraño de todo es que en horas de la madrugada de ese viernes, más o menos a la 1 de la mañana, realizaron varios retiros millonarios por más de 6 millones de pesos de sus cuentas bancarias. Su esposa habló en Noticias Caracol en Vivo. Ella considera, dicen las autoridades, que podrían apuntar a una hipótesis de un posible paseo millonario. Sin embargo, no hay rastro de este profesor. Hay que decir que él trabaja en la Universidad Externado, que es muy querido por los estudiantes de comunicación social y periodismo, y no hay rastro justamente de este profesor Neil Felipe Cubides. Hablamos con la esposa en Noticias Caracol en Vivo. Esta es la denuncia. ¿Qué les deja este robo bancario? ¿Qué creen que pasó? Pues la impresión y pues manejo yo misma la hipótesis de es que le hicieron el paseo millonario, pero no entiendo por qué no lo han soltado, ¿sí? Se puso la denuncia ante Medicina Legal, ya tengo la denuncia ante la Medicina Legal, ante la Fiscalía, y llamé al 123 a reportar la desaparición de mi esposo el día mismo 16. Escuchábamos a la esposa Denis Alfaro, que ha dicho que ya dio a conocer este caso ante la Fiscalía. Han hecho un barrido por la clínica del Country, el último lugar donde se vio a este profesor, por el norte de Bogotá, otras zonas de la capital de la República. Hay, digamos, toda una investigación abierta, pero también hay un llamado. Apelan a la solidaridad de los colombianos y bogotanos, sobre todo aquí en la capital de la República, para que si tienen información de Neil Felipe Cubides, se comuniquen lo más pronto posible ante las autoridades. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Vamos ahora con información internacional, porque los incendios forestales que están afectando el sur de Chile ya han matado hasta el momento al menos 15 personas y han obligado a evacuar a otras 50.000, según está informando el gobierno hoy domingo. ¿Cuál es el más reciente balance? Sofía Vargas, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Pues los incendios comenzaron el sábado 13 de enero y se han extendido muy rápido por las altas temperaturas, vientos fuertes y la sequía por el verano en el que se encuentra la región. Las condiciones climáticas han dificultado el control de las llamas y mantienen la emergencia activa. Esto dijo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. En consecuencia, además del fallecido el día de ayer, tenemos 15 fallecidos en lo que va el transcurso de esta mañana, específicamente estos en la región del Biobío. Recordemos que ante la gravedad de la situación, el presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en las regiones Ñuble y Biobío. Esta medida permite que las Fuerzas Armadas apoyen las labores de emergencia junto a casi 3.000 bomberos desplegados en las zonas afectadas. Según el balance oficial, también se han consumido más de 9.000 hectáreas en total y cerca de 20.000 hogares permanecen sin suministro eléctrico. Muy bien, Sofía, muchas gracias. Y en deportes arrancó el nuevo torneo de apertura de la Liga Betplay este fin de semana, con victorias del América, de Atlético Nacional y también de Atlético Bucaramanga, y con partidos que continúan esta tarde, obviamente, con transmisión de Blue Radio. Los detalles con Saskia Gómez.
Se abrió el torneo Apertura de la Liga Betplay con varios resultados destacados en la jornada inaugural. América de Cali comenzó con el pie derecho y goleó 3-0 a Internacional de Bogotá en un partido dominado de principio a fin, pese a quedarse con un hombre menos en el segundo tiempo. Atlético Nacional también mostró su poderío en el debut y se impuso con autoridad 4-0 sobre Boyacá Chicó, con una sólida actuación colectiva y efectividad en ataque. En otro de los compromisos de la fecha, Atlético Bucaramanga venció 2-1 a Millonarios en un duelo intenso que se resolvió en la segunda mitad y dejó a los Leopardos sumando sus primeros 3 puntos. La jornada 1 continúa hoy con 3 partidos: Pasto frente a Medellín a las 2 de la tarde, Jaguares contra Deportivo Cali a las 4:10 y el cierre será Junior ante Tolima a las 6:20 de la noche.